Muy buenas a todos, yo soy José Daniel Gómez Portilla y nosotros vamos a hablar en cómo se analizan los conflictos, en que se basa de la tipología de los conflictos como herramienta de mediación. Entre ellos nos enfocamos en la conciliación. Para empezar voy a hablar sobre el acta de conciliación. Es el único documento escrito que surge en el procedimiento conciliatorio. Recoge el acuerdo parcial o total logrado entre las partes, el cual debe estar suscrito por la parte convocante, la convocada y el conciliador en equidad. Además, es el único documento que recibe el calificativo de acta y se da el relato sucinto de lo tratado en la audiencia de conciliación, detallando lo que es la ciudad, la fecha, la hora, intervinientes, el conciliador con número de documento de identificación y de acto administrativo de nombramiento, parte convocante, parte convocada, con números de documento de identificación. Hechos, materia de conflicto, fórmula de acuerdo. Es de anotar que los otros documentos escritos que surgen en el procedimiento conciliatorio reciben el calificativo de constancias. Exige la normatividad que el acta de conciliación debe ser clara, expresa y exigible. Tiene que ser clara, ya que la obligación y compromisos plasmados en el acta deben tener claridad, no ser dubitativos y señalizar con precisión el nombre de los deudores y acreedores, el sitio, la fecha, la hora y lugar del cumplimiento del compromiso, como también la obligación de dar, hacer o no hacer cumplir. Tiene que ser expresa, ya que la obligación que se deriva del acuerdo debe tener certeza, puntualidad, contundencia para lograr así que el acta adquiera la validez jurídica necesaria. Y por último tiene que ser exigible, ya que la obligación que surge del acuerdo conciliatorio y que debe quedar contenida por el escrito en el acta de acuerdo no puede estar sometida a condiciones de cargas o requisitos posteriores. Efectos jurídicos del acta de conciliación. Al igual que la sentencia proferida por un juez de la República en la justicia ordinaria, el acta de conciliación en equidad presenta los efectos jurídicos de mérito ejecutivo y cosa juzgada, reiterando las calidades de clara, expresa y exigible que ésta debe poseer, conciliatorio o con la del vencimiento del término de la audiencia expedida por el conciliador en equidad ante la jurisdicción ordinaria o formal para invocar la demanda correspondiente. El MICE y el PASE en la conciliación en equidad. Para concebirse como brújula, el MICE es un conjunto de lineamientos y estrategias planteadas por el Estado colombiano a través del Ministerio de Interior y de Justicia para la implementación de la conciliación en equidad en el territorio nacional, con la participación de las organizaciones cívicas y comunitarias y las entidades públicas del orden municipal, departamental y nacional. Es además una propuesta que tiene que tener en cuenta la diversidad cultural e histórica y los contextos de cada localidad y municipalidad, respetando las autonomías de los gobiernos locales y de las organizaciones cívicas y comunitarias a través de los encuentros de saberes, de voluntades, de necesidades y de potencialidades entre la administración nacional y local. Ahora seguimos con el PASE, que significa el punto de atención de la conciliación en equidad. Tales puntos de atención están localizados en las sedes de las alcaldías municipales, en las casas de justicia, en las casas de convivencia ciudadanas, entre otras. Teniendo presente que la conciliación en equidad se fundamenta en el diálogo, en la privacidad, en la reserva de lo que se discute y analiza durante la audiencia. Los asuntos que se pueden solucionar a través de la conciliación por equidad son los asuntos conciliables, desistibles y transigibles. Los asuntos conciliables son los de libre disposición por sus titulares, como son la convivencia y el bien familiar. Los asuntos transigibles son sobre los cuales los titulares de derechos pueden ceder o ajustar mediante concesiones de mutuo acuerdo, como son los contratos de arrendamiento o de compraventa. Los asuntos desistibles son los que permiten la renuncia de derechos por parte de sus titulares, como son los delitos querellables, que se encuentran en el artículo 74 del Código Penal. Un ejemplo es la injuria y la calumnia. Estos delitos nos permiten conciliar sobre las consecuencias económicas de la infracción. Los asuntos conciliables por medio de la conciliación por equidad nos permiten estudiar o indagar sobre varias ramas del derecho, como son los asuntos civiles, los de familia, comerciales, agrarios, laborales, de tránsito, penales, policivos. Los asuntos que no son conciliables y deben ser solucionados por la justicia ordinaria y formal son los derechos fundamentales, en los cuales se involucran los bienes constitucionales y prioritariamente protegidos por el derecho internacional, los derechos humanos, ya que estos son inherentes e irrenunciables y son el conjunto de derechos que tenemos por el hecho de ser personas. Los asuntos tributarios son los asuntos que están dentro del grupo de los intereses del Estado. Los asuntos administrativos, estos deben ser resueltos por la justicia de lo contencioso administrativo
o por un conciliador administrativo. Los asuntos penales. Estos asuntos son los de mayor gravedad y son los conflictos que conllevan a consecuencias sociales y connaturales, tales como el terrorismo, el lavado de activos, el secuestro. Los otros asuntos que no son conciliables son los asuntos propios del estado civil de las personas, que corresponden con exclusividad a la situación de las personas físicas, no de las personas morales en su relación con el Estado. Conciliación en equidad en Colombia. En primer lugar, hablemos un poco de los antecedentes legislativos. Antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 en Colombia, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley para crear mecanismos de descongestión de despachos judiciales y permitir con ello un mejoramiento en el avance y la credibilidad por parte de los ciudadanos de la justicia ordinaria o formal. En segundo lugar tenemos, y para hablar un poco de la naturaleza y la filosofía de la conciliación en equidad, decimos que la conciliación en equidad es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas buscan la solución de sus conflictos con base en su autonomía de voluntad y con la ayuda de un tercero imparcial llamado conciliador. Ahora bien, destacamos los principios por los cuales se caracteriza la conciliación en equidad, que parten de lo planteado en el método de solución de conflictos. En primer lugar tenemos la equidad, que es la proporción y el equilibrio, y estos son elementos necesarios para consolidar el principio de igualdad. La responsabilidad. Este es principio del conciliador y de las partes que intervienen, quienes tienen que ceñirse en la proporcionalidad y el equilibrio. Además, el conciliador debe actuar con ética y los intervinientes con el cumplimiento de los acuerdos logrados. El respeto, que inicia por los derechos propios y los ajenos. Agilidad. Tanto la flexibilidad en el procedimiento conciliatorio como la ausencia del formalismo normativo permiten la facilidad de la figura autocompositiva y evita el crecimiento del conflicto. Informalidad. El procedimiento conciliatorio no tiene exceso de trámites ni exigencias del derecho positivo, sin olvidar los postulados constitucionales y los principios de los derechos fundamentales. Oralidad. El diálogo es una característica propia de la conciliación en equidad y a través de todo el procedimiento. Solo cuando se logra un acuerdo entre las partes debe ser plasmado en un escrito que será llamado acta o acuerdo conciliatorio. Gratuidad. Ni el trámite conciliatorio ni el conciliador tienen un costo. Autonomía. Son las partes en conflicto quienes deciden poner fin a la controversia, pues acuden voluntariamente para un diálogo y son ellos quienes llegan al acuerdo. Igualmente debemos destacar los objetivos de la conciliación en equidad. Como ya se manifestó, este mecanismo autocompositivo sirve para ayudar a dos o más personas a solucionar sus conflictos con el apoyo de un tercero imparcial en calidad de conciliador en equidad. Entre los principios objetivos tenemos la convivencia pacífica, entendida esta como la conducta de respeto y tolerancia que desarrollan los ciudadanos frente a sus propios derechos y a los de los demás. La reconstrucción del tejido social. Para lograr una convivencia pacífica es necesario el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el acatamiento de normas sociales, que es a su vez una misión razonada y lograda por los integrantes de la comunidad. La equidad para establecerlo a través del diálogo, la autonomía de la voluntad, del valor y el respeto por la palabra. Fácil acceso a la justicia. Uno de los derechos que se destaca en la Constitución y se basa en la gratuidad, la agilidad, la informalidad, la oralidad, entre otros. Y por último tenemos el respeto por la legalidad, entendido la legitimidad como el juicio de valor y la legalidad como el derecho. Sistemas locales de justicia.
Frente a las necesidades imperantes de una justicia real, efectiva y con resultados en los diferentes territorios de Colombia, el Estado y la comunidad han optado por trabajar mancomunadamente para lograr cumplir con los fines esenciales del Estado, expuestos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, en el cual el trabajo mancomunado comienza con el esclarecimiento de las necesidades de justicia no resueltas en determinado territorio. Seguidamente, su propósito está orientado, entre otros puntos, a facilitar el acceso del ciudadano a la justicia, a incentivar la resolución pacífica de los conflictos mediante la utilización de los MAT, a trabajar por la consecución de un orden justo que dé respuesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos y, en síntesis, a lograr el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 229 constitucional. En este caso, los sistemas locales de justicia buscan y permiten el afianzamiento y desarrollo del Estado social y democrático del derecho, estatuido, como ya se anotó en el artículo 1 constitucional, como también la defensa, respeto y arraigo de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, cabe resaltar que se dio el Plan Nacional de Desarrollo desde el 2014-2018, en donde el gobierno nacional implementó un modelo de justicia territorial con enfoque rural y con preferencia en los municipios, y fue este el origen de los sistemas locales de justicia, que según lo expuesto presenta un enfoque territorial, participativo, diferencial y de pluralismo jurídico. Tales enfoques permiten la estructura de los sistemas locales de justicia. En este orden de ideas y como síntesis, se puede decir que los sistemas locales de justicia son aquellas estrategias que tienen de trabajo entre el Estado y la comunidad para así poder solucionar los conflictos internos de una población.